Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol, primero la gente. Estamos desde Armero, la población arrasada hace 40 años por la avalancha provocada por una erupción en el volcán Nevado del Ruiz. Y hoy rendimos homenaje a la memoria de las 25.000 víctimas que dejó el desastre natural más trágico en la historia del país. Han sido 40 años durante los cuales muchas familias han sufrido la tragedia de la desaparición de sus seres queridos. Son las 12 del mediodía, 39 minutos de hoy viernes 14 de noviembre del año 2025. Alejandra, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan Roberto, y a los televidentes. El énfasis en la fecha, pues por supuesto tiene una razón especial. Sí. Ven ustedes el cubrimiento especial de Noticias Caracol, de nuestro equipo. Ahí ven a Juan Camilo Cortés, a Marjorie Trujillo, a Álvaro Freire Acevedo, y las imágenes del dron de Noticias Caracol que sobrevuela ya no tanto el centro, donde estábamos ayer, 13, que fue la fecha exacta en que ocurrió la avalancha que produjo la peor tragedia natural en la historia de nuestro país, la avalancha que arrasó con Armero. Hoy estamos viendo imágenes más de los barrios, de las zonas que eran dominadas por viviendas, ubicadas por familias que vivían aquí de generación tras generación. Y hoy esas casas son el recuerdo silencioso de esa tragedia y por supuesto cada casa tiene una historia de una familia que desapareció hace 40 años. Lo invito a que empecemos a caminar y a mostrarle a los televidentes de Noticias Caracol que era un barrio. Esto es muy importante, sí, es bastante conmovedor ver cómo las familias que lograron reconocer el punto donde estaban ubicados sus hogares han puesto nomenclaturas, porque gracias a esas nomenclaturas muchos armeritas que no tienen la fortuna ni siquiera de contar con los pocos muros que quedaron en pie, logran ubicar el sitio exacto donde transcurría sus vidas, donde antes de esta mortal avalancha tenían familia, amigos, vida, colegios, vida. En eso se resume, tenían vida. Muchos de los deudos, muchos de los seres queridos de esas familias que murieron aquí hace 40 años, Alejandra y televidentes, pues también hicieron esto como una manera de reclamar lo suyo y de decir, aquí estaba, por ejemplo, la familia Hospitia Peñalosa, estaban Pablo, Luzmeri, Adelma, Emperatriz, y esos nombres, más que un nombre, como lo decía Alejandra, pues hace parte de esa historia dolorosa. Y esa historia que recuerda, entre otros, el actual alcalde de Armero Guayabal, Alejandra, porque ese hombre que hoy es alcalde del que fuera un corregimiento y ahí se estableció como municipio para que fuera como un asentamiento de quienes sobrevivieron, los armeritas que sobrevivieron, pues resultó ser un sobreviviente. Sí. ¿Y qué historia la de ese Mauricio hombre? Cuellar tenía 6 años cuando Armero le arrebató parte de su vida. Su hermano desapareció en la tragedia y ha sido un dolor que ha atravesado generación tras generación, pero que sea él el que nos cuente cómo sobrevivió y cómo vive tras 40 años de esta catástrofe natural. ¿Dónde estaba usted hace 40 años? Bien, nosotros vivíamos en un barrio que se llama el barrio Santander, que quedaba cerca del matadero municipal. Esa noche nosotros estábamos con mi hermano y mi mamá. Mi papá no se encontraba en la casa. ¿Cuántos años tenía usted? 6 años. ¿Y su hermano? Mi hermano tenía 8 años. ¿Y su papá por qué no estaba en la casa? Porque él tenía unos negocios en Mariquita y esa noche, por coincidencia de la vida, se había quedado en Mariquita. Pero precisamente, pues mi mamá siente la bulla, el ruido de las personas fuera de la casa, gente corriendo, como la laraca, como decimos nosotros, y ella pues decide salir con mi hermano de una mano, conmigo de la otra, y arrancar a correr. ¿Qué pasó con su hermano, alcalde? Nosotros llegamos a cerca de una cuadra lejos de mi casa, y ahí es donde el lodo nos coge y el lodo arrebata de la mano izquierda de mi mamá a mi hermano. Y hasta este momento no hay certeza de si él
está fallecido o está perdido. Ayer mira que nos entregan el libro rojo donde hay nombres de muchos niños que fueron entregados en adopción y que muchos de sus familiares no lo supieron. ¿Usted nunca supo si su hermano sobrevivió o murió? Nunca lo supimos y mis padres han gastado esfuerzos y temas económicos tratando de buscarlo porque muchos dicen que lo vieron en medios en Perú, que los vieron en Ecuador. Bueno, eso se creó toda una nebulosa de información que precisamente no permitía dar claridad acerca de eso. Alcalde, ya vamos a seguir hablando de esa herida que nunca se cierra, de ese ciclo que nunca se cierra a raíz de la desaparición de un ser querido, pero quiero volver a esa noche del 13 de noviembre, porque tengo entendido que usted queda sepultado parcialmente varios días. Yo quedé cerca de día y medio donde me dejó la tragedia de la mano de mi mamá. Mi mamá, digamos que no quedó tan profunda, yo sí quedé más o menos hacia el pecho lleno de paredes y escombros, y yo siempre cuento que esa es la otra tragedia de Armero. Los organismos de socorro trataban de sacar y lo que hacían era que con helicópteros mandaban arneses y los amarraban, y pues era una presión negativa y en muchas ocasiones pues tenían incrustados elementos en su cuerpo y era el helicóptero hacia arriba haciendo fuerza y pues esas otras estructuras haciendo presión hacia la tierra. Y pues ya se imaginarán la tristeza de esto, ¿no? ¿Qué significa para ustedes estar incrustados en medio de una tragedia que pareciera no morir, como dice Alejandro? Ustedes nos acompañaron, por ejemplo, ayer en la inauguración de lo que era la iglesia San Lorenzo, de cómo quedó de hermosa. Pero este territorio, que es un territorio tan amplio, es un territorio que necesita tener la presencia y la mano del gobierno nacional. Para nosotros, como un municipio de sexta categoría, es imposible con el presupuesto mantener una extensión de tierra tan grande y mantener y preservar un patrimonio como este. Esa narración que hace este hombre, el alcalde de Armero, Guayabal, porque alguien dirá, pero ¿alcalde de dónde? Y esto para claridad de los televidentes, sí, señor, en todo el país. Destruida Armero, arrasada Armero, el municipio, el próspero municipio del que tanto hemos hablado, los que sobrevivieron, los que no estaban acá pero que eran armeritas, empezaron a irse lo que usted llamaba una diáspora, salieron pues a buscar a dónde vivir. El alcalde decía, mire, lo más doloroso es que la gente quedó sin casa. No hay Ayer me decía un señor, anoche me decía, es que yo me quedé con las llaves de mi casa, quedé vivo pero con las llaves de mi casa, sin mi esposa, sin mis hijos, sin mi mamá, sin mis hermanos. Pero empezaron a buscar y se fueron a Guayabal, que era un corregimiento de Armero, cercano aquí a Armero. Ocurrida la tragedia, la convierten, ese corregimiento lo convierten en municipio. Y este joven de 46 años hoy, que tenía 6 cuando ocurrió la tragedia, pues él se convirtió en su alcalde y él hablaba de eso. Veíamos hace instantes como direcciones, nombres, también hay fotos con historias donde la gente dejó plasmado aquí, los familiares de quienes fallecieron, las historias de sus seres queridos. Así es, ustedes veían hace segundos un letrero inmenso que reposa al lado de estos muros que hablan de la densidad, de la magnitud de la tragedia. Esta era la casa de la señora Silvia Díaz y de su familia, y los que alcanzaron a leer quizás llegaron a la parte donde decía que durante un año la señora Silvia ayunó y oró todos los días el Salmo 91 para pedir protección por su hogar. Y esto es relevante, Juan Roberto, porque es que además desde 1984 se estaban elevando alertas acerca de la actividad sísmica que estaba emitiendo el Nevado del Ruiz. Y la promesa que dice doña Silvia, Dios le cumplió, era que su casa no iba a ser tocada. Pues en medio de este mausoleo gigante, tal vez el más grande que hay en Colombia, seguimos recordando no solamente a los que se fueron, sino a los que sobrevivieron, pero que fueron protagonistas de una historia que es igual de estremecedora que la tragedia misma, y es la de los niños que resultaron desaparecidos, como por arte de magia. Centenares, algunos dicen que miles de niños que sobrevivieron a la tragedia terminaron
de manera oscura, de manera inexplicable, o sí, explicable sí, porque hay una explicación, y es que por plata los vendieron y terminaron adoptados en países como Suecia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Esa es la tragedia de la tragedia, y esa sí que es una herida que sigue latiendo en los corazones de muchos armeritas que por años han buscado a sus seres queridos, pero en especial a los niños. La cifra oficial habla de alrededor de 550, pero el subregistro es inmenso y se cuentan por miles. De hecho, en la entrada de Armero hay una valla inmensa con los rostros de esos niños. Los pocos reencuentros que se han dado son esas excepciones que llenan de esperanza esta historia trágica, y Marcela Pulido se encontró una que es realmente conmovedora. Los niños perdidos de Armero. Dos mujeres de 40 y 41 años leyendo yo acá, pues, llevaban su vida de manera común a kilómetros de distancia. Ángela en Barrancabermeja, la ciudad blanca petrolera colombiana. Mi primera grabación fue Jennifer entre Valladolid y Madrid, el corazón ibérico de España. Ángela, a los 15 años, se fue de la casa por maltrato. Es madre cabeza de hogar con 2 hijas. Aprendió a rebuscarse la vida. ¿La quiere con papita o con yuca? A poca distancia de su casa vende comidas y helados. Y como si fuera poco, todos los días se viste con el uniforme de vigilancia de un colegio rural. Yo hago lo que sea, menos que me vean robando o haciendo cosas que no va a hacer. Eso sí me daría vergüenza. Esta es Roberta. Ya tiene una casita modesta que cubre sus necesidades, con un pequeño solar donde cría pollos de engorde para la venta. A ver. Protagonismo no. Jennifer de la Rosa tiene un marcado acento español. La noticia. Creció en una familia acomodada y es hija única. Estudió periodismo en la universidad pública, siempre becada. Además, cumplió el sueño de especializarse como documentalista. Y sobre Colombia dice que ha mantenido un pálpito de cercanía. La verdad es que mis padres fueron introduciendo que habían ido a por mí a Colombia desde que soy pequeñita. Así que he crecido y tengo constancia de ello desde mi tierna infancia. A estas 2 mujeres el destino las separó al nacer con 1 año de diferencia. Mi padre trabajaba en Renault y pues a través de unos compañeros del trabajo les dijeron que probase a adoptar en Colombia. Son mis padres, mi madre había tenido un aborto y era complicado el que se volviese a quedar embarazada, entonces fueron a la embajada de Colombia a informarse y enseguida pues tramitaron todos los papeles. ¿Cuándo usted se da cuenta que es adoptada? Cuando tengo 9 años, mi madrastra, la que me crió, ella me maltrataba mucho. Entonces, a raíz de los maltratos, los vecinos, eso lo denunciaban a Bienestar Familiar. En una de esas, de que yo llego allá, la trabajadora social le dice a mi papá que en qué año me adoptaron. Su padre adoptivo, Ramón Elías Rendón, fue policía de profesión. Cuenta que todo empezó cuando le asignaron como tarea auxiliar a una bebé de 3 semanas de nacida. Yo llegué a una casa muy humilde, una señora muy humilde, salió y me dijo que tenía una niña que se la habían dejado hacía unos 20 días, hacía tiempo se la habían dejado ahí, 1 mes, pero que la mamá no volvió. Y entonces me dijo que la señora que no tenía nada de qué darle ni leche, que por favor, que si qué hacía ella con esa niña. Conmovido, vio junto a su pareja la oportunidad de tener la hija que tanto habían anhelado. Fue así como se ofrecieron legalmente como cuidadores voluntarios de la pequeña mientras oficializaban su adopción con Bienestar Familiar. Pero estando en plena firma de papeles notariales, se dio un encuentro inesperado. En el juzgado, allá en el Bienestar Familiar, apareció la mamá. A ella la citaron. Una muchacha muy joven, como unos 14 a 15 años. ¿La mamá? Supuestamente la mamá dijo que ella iba por la niña ya. Entonces la doctora la regañó y le dijo que qué pasaba, que por qué la niña la había dejado abandonada. Entonces él dice que en medio de eso ella le dice,
Bueno, y si usted se quiere quedar con ella, entonces deme 5.000 pesos por ella. Entonces mi papá le dice, no, ni se la vendo, ni nada de eso. Si la quieres, vamos allá. Nunca jamás volvió a saber de ella, nunca jamás. Afirma que nunca más volvió a ver a la joven, pero claro, que si la viera, la reconocería fácilmente. La muchacha no era de juicio, era una muchacha como, más que todo... Descarriada. Mantenía en la calle, de esa... Descarriada. Descarriada, exactamente. Sí, pareciera que consumía también como drogas. Yo le agradezco a mi papá, sí, que él me adoptó y todo eso, y yo sé que él no tiene la culpa del sufrimiento que yo viví. Y aquí tengo todo el expediente señalado, porque vamos, hicimos un estudio. Para Jennifer, crecer no fue del todo fácil. Sufrió acoso por su apariencia física diferente. Yo crecí en Valladolid, en una ciudad bastante conservadora, con poca inmigración, ¿no? Cuando yo era pequeña, y entonces físicamente siempre he destacado en diferencia a mi familia, ¿no? Así que esa preguntarme por mis orígenes y por mi cara. Dos vidas totalmente opuestas con una misma obsesión, conocer su origen. Estaba abandonada por la mamá. Jennifer volcó su rastreo en internet, pues tenía en los papeles de adopción el nombre de su madre. Se llama Dorian Tapazco. Ha sido el objeto de búsqueda en internet, ¿no? Como mi obsesión desde que tengo esa posibilidad de entrar en internet, ¿no? Y empecé ahí a buscar su nombre y nunca he encontrado un match, ¿no? Buscaba y no encontraba nada, eso iba creciendo y la verdad es que crecía mi frustración. Yo le decía a mi papá, le decía, papi, yo quiero saber de mis papás. O sea, yo tengo claro, usted es mi papá, sí, usted es el que ha estado conmigo, usted es el que me ha apoyado. Y el hecho de que yo conozca a mis padres originales, yo no me voy a ir con ellos, sino que yo quiero saber de dónde vengo y de quién soy. Jennifer tenía una ventaja. Sus padres españoles adoptantes nunca le ocultaron su origen. Es más, le mostraban imágenes de una Colombia de montañas verdes. En casa siempre pues estaba muy presente Colombia, porque trajeron también un montón de figuritas y estaban en el centro del salón, entonces como que Colombia tenía un lugar importante, ¿no? En nuestra vida. Algo le contaron sobre la erupción de un volcán que había borrado su pueblo natal de la faz de la tierra. Pues que mi padre había fallecido en la tragedia, ¿no? Y que mi madre me había dejado a cargo de una socorrista de la Cruz Roja. Entonces era complicado, ¿no? El poder hablar de la tragedia, ¿no? Sin que pues les doliese y al final pues a mí también pues esas imágenes de Omaira Sánchez y una y otra vez cada aniversario pues me resultaban complicadas. Por la trágica erupción volcánica que ha producido millares de víctimas. La pequeña Omaira, sumergida en el lodo, era para Jennifer las 1000 caras de otros niños que, como ella, extraviaron su rumbo. La pregunta para ambas era la misma. ¿Qué había pasado con su madre? ¿Había sobrevivido a la avalancha o pereció sepultada por el barro? Ángela encontró entre papeles viejos la dirección de una notaría en la ciudad de Manizales y tenía que viajar para completar el rompecabezas de su vida. Llegué a Bienestar Familiar, no me dieron ninguna respuesta. Cuando yo llego a la registraduría, la muchacha me dice, aquí papeles de, como usted se llamaba anteriormente, no reposan. Esos están en el juzgado segundo. El nombre de su madre estaba en esos papeles. Cuando yo empiezo a leer, veo que dice María Dorian Tapazco Telles, que se llama mi mamá. Eran dos mundos paralelos que buscaban en diferentes continentes a la misma mujer. Ángela publicó un anuncio en un periódico local buscando a María Dorian Tapazco Telles, su madre desaparecida. El aviso en el periódico lo leyó por internet Jennifer de la Rosa, en España. Entonces dije, wow, o sea, jamás en la vida había encontrado nada y de repente aparece esto. Entonces fue muy... fue un sub y baja, ¿no? Una montaña rusa de emociones para ubicarlo, ¿no?
era encontrar lo que no creía perdido. Porque eso me costó mucho como aceptarlo, ¿no? Y después, pues ya enseguida, o sea, la primera vez que viajé yo a Colombia fue por la Fundación Armando Armero, ¿no? Hola, me llamo Jennifer, nací el 6 de noviembre de 1985 en Armero. Busco a la señora María Dorian Tapasco Telles. Mira, es que yo estaba mirando ahorita en la televisión. Apareció en su camino de búsqueda Francisco González, el buscador de los niños de Armero. Ella me busca y me dice, tengo como estos indicios, ella no se atreve como a develar esta historia, como pues por temor a su familia en España, que la crió también, como todo eso, pero todos los adoptados quieren averiguar por sus orígenes. Y allá fue cuando le dije, Francisco, creo que podría tener una relación familiar con alguien más que busca a su madre, ¿no? Y le enseñé la noticia, apareció un número y ahí dijo, no, de una llamamos. Al otro lado de la línea estaba Ángela. Me dice, hablo con Ángela, entonces yo le digo, sí señor. Entonces me dice, lo que pasa es que hay alguien que coincide con usted buscando a la misma persona, a María Dorian Tapasco Telles, pero solamente Dios y la ciencia lo pueden saber. Cuando don Francisco me dice, mire, le presento a su hermana, pues quedé impactada porque yo busco a mi mamá y resulta que voy a reencontrarme, posiblemente voy a tener una hermana. Nos tocó hacer la secuencia del ADN porque teníamos que estar seguros de que tenían el mismo linaje materno. Faltaba la prueba reina, la muestra de ADN que podía descifrar su misterio. Ese resultado de las hermanas Tapasco y su reencuentro, ¿usted diría y acredita que son 100% hermanas? Para ese caso, las pruebas y el índice nos indicaban claramente de que eran hermanas y el ADN mitocondrial nos confirmaba que tenían el mismo ADN mitocondrial heredado, pues un linaje materno idéntico. El abrazo del reencuentro de las hermanas Tapasco fue noticia nacional con eco internacional. Ángela y Jennifer empezaron el camino de conocerse como hermanas, una tarea emocional con altibajos, propio de quienes han vivido separadas la mayor parte de sus vidas. Ellos no son como nosotros los colombianos, que nosotros somos más nos familiarizamos más con la familia, de que si usted está mal yo lo voy a apoyar, de que yo voy a estar llamando. No, ellos no son así. Y claro, o sea, lo que nos han quitado, lo que nos han robado ha sido crecer como hermanas, sabiendo que somos hermanas y esa compañía, el sentir, ¿no?, que tiene esa otra persona ahí en el mundo. Ella está más afortunada, ella está mucho mejor, ella es una profesional, yo no. O sea, yo no puedo decir lo mismo porque si yo estoy donde estoy es porque me ha tocado guerreármela. Y lo que parecía un cuento de hadas, hoy tiene un mismo deseo que las desvela. Acá dices que tú eres Jennifer Tapasco, hija de Dorian María Tapasco, fuiste registrada con un exhorto. Uf, Dorian, no, eso seguro. Es como la búsqueda que nos mantiene también a las dos unidas, ¿no? Que es saber pues, qué fue de ella, si falleció, ¿no? Si está viva en alguna parte de Colombia. Yo por mi parte no la voy a juzgar. Ángela ha sabido esperar y va construyendo su hogar al lado de sus hijas. Jennifer terminó su documental en los 4 viajes que ha realizado a Colombia. Lleva por nombre Las hijas del volcán, donde cuenta cómo la erupción de un volcán en la lejana Colombia hace 40 años le cambió su destino. ¿No? Y la comprendo desde todas las opciones de vida o no vida que hubiese querido darme, ¿no? Entonces al final pues me tuvo y estoy aquí. Pues la razón por la que Dorian no la encontramos también es porque en los papeles aparece que se cambiaba de nombre, ¿no? y el apellido. En mis documentos pone que fue por hurto, que estaba en el albergue donde la tragedia... Sin buscarse se encontraron y esperan que se dé un nuevo milagro. Dorian
y Carlos Alberto se debieron casar. Y bueno, pues a ver si había algún dato. Eso es lo que yo quiero. Y lo que tanto le pido a Dios todas las noches. Porque yo no quiero llegar a vieja y después de viejita poderla conocer. La quiero disfrutar ahorita, que tengo alientos, que todavía me considero joven. Una historia íntima que arrancó en medio de un evento trágico y al cual le hace falta un final feliz para las hermanitas Tapasco. Marcela Pulido, Noticias Caracol. Como bien lo dice Marcela, son historias íntimas de una tragedia colectiva. Y cada historia, cada rostro, cada calle, cada puerta, cada casa, cada familia tiene una historia dolorosa. Los que se fueron, los que quedaron pero nunca se supo, entre esos los de los niños. El registro oficial habla de cuántos niños desaparecidos después de ocurrida la tragedia. Algo más de 550 niños desaparecidos. Sí. Pero esa cifra se supera y con suficiencia con el subregistro que hay. Por eso ha sido tan relevante, Juan Roberto, la misión de Francisco González, de Armando Armero. Exactamente, un hombre que ha dedicado su vida, estos 40 años después de la tragedia, a buscar que esas familias que perdieron a sus hijos los reencuentren, o que esos niños que hoy están por fuera reencuentren a sus familias. Es reconstruir identidad, que ese es uno de los dolores más profundos de los armeritas, y es que se quedan sin arraigo, pero también sin identidad. La historia de Armando Armero. La tragedia de Armero me enseñó en la vida que un día puede tener uno cosas, bienes, alguna posición y el otro día uno ya no tiene nada. Francisco González es otro jovencito que para la época de la tragedia de Armero sufrió su propia historia de orfandad. Perdió a su padre y a su hermano. Durante esas jornadas de memoria que hacíamos, se asomaba gente y me decía, me metía en el bolsillo de la camisa, oye, una fotico o un papelito, ayúdeme a buscar a mi hijo. Yo decía, digamos, para mis adentros, irrespetuosamente, digo, y esta gente está loca, como 27 años después siguen buscando a familiares. Pero me puse a investigar, a corroborar estas historias, y ahí fue donde yo dije, estas familias no están locas. Actualmente, la Fundación Armando Armero creó un protocolo riguroso para estas búsquedas que va desde la construcción de las historias, la recolección de ADN dentro y fuera del país, la verificación científica, hasta el acompañamiento de los reencuentros. Nos parecemos un poco. No puedo creerlo. No puedo creerlo que usted sea mi hijo. Han logrado 4 reencuentros exitosos, científicamente comprobados con el vínculo creado con el laboratorio de genética que hoy lidera el doctor Juan Yunis. Una de las condiciones que nosotros le dijimos a Francisco es: necesitamos saber que sean casos de Armero. Un drama humanitario que se llevó víctimas infantiles por delante, cometiendo todo tipo de atropellos. Venían volquetas, buses, camiones de Armero llenos de niños que dejaban en las terminales, y cualquier colombiano cogía un niño, lo acogía, se encariñaba y luego no lo devolvía. ¿Usted me está hablando de adopciones express que se hicieron sin ningún control? Express o bajo la llamada, el llamado hogar amigo, esas figuras que existían. ¿Venta de niños? Me han dado testimonios de que vendían niños, también, y los llevaban pues a otros países. Niños que hoy deben tener entre 40 a 50 años, personas adultas que no han logrado recuperar la identidad natural de sus vidas. No basta simplemente con pedir perdón, no es una excusa decir, sí, es que como no había medios de comunicación, que como no había celulares, que es que estábamos en otra época, eso no es excusa.
El laboratorio de genética Yunis Turbay, pionero en esta ciencia en Colombia, conoció en 1987 el primer caso de los niños perdidos de Armero, y fue Emilio Yunis quien abrió la gratuidad para hacer esta búsqueda. Dora Gómez de Arango vio a su niño en la televisión y gritó: ese es mi hijo, pero cuando lo fue a reclamar en el bienestar familiar, resultó que ya tenía otra madre. ¿Ya las procesaron? Sí. El genetista Juan Yunis continuó el vínculo que heredó de su padre con la Fundación Armando Armero, un moderno laboratorio que hoy cuenta con un banco de genética con más de 400 muestras de la gente de Armero, entre los cuales hay 60 muestras de los niños perdidos. Esta es la muestra de un hombre, porque tiene perfil XY y tiene este marcador de cromosoma Y también, que es específico para sexo masculino, y estos son todos los otros marcadores genéticos que son los que utilizamos. Si usted mira retrospectiva, 40 años buscando niños, uno se pregunta: ¿y por qué no lo hace el Estado? ¿A qué reflexión llega usted? ¿Por qué el Estado no está ayudando y no financia, así como se está haciendo la búsqueda de desaparecidos en el país por el conflicto armado? También debería haber un apoyo para tratar de identificar qué pasó, porque el número de niños y niñas que la Fundación tiene, registros de que salieron con vida de la tragedia, es un número muy grande. A la actitud del Estado, del bienestar familiar en estos 40 años, ¿usted qué diría? ¿Qué les faltó? Les faltó investigar, les faltó creer en la gente. Debemos seguir resistiendo. Debemos seguir como luchando precisamente para que esto no nos vuelva a pasar. Los gobiernos tienen que comprometerse, ¿sí?, con la situación de los niños en Colombia, con los desastres de origen natural. Al cumplir 40 años de la tragedia del Nevado del Ruiz, la Fundación Armando Armero tiene cerca de 570 menores registrados en su base de datos y continúa buscándolos. Algún día esto, pues, se van a disparar muchos reencuentros. Es el olvido que resiste a través de los años. A mi Padre Santísimo que me las entregara. Dispararse muchos encuentros, y cuando hablamos de encuentros, pues la invitada que tenemos hoy, que usted logró conseguir, Alejandra y televidentes, pues sí que tiene autoridad moral para hablar de eso. Le presento, Juan Roberto, a la señora Esperanza Fierro. Doña Esperanza, ¿cómo le va? También. ¿Cómo está? Bien, sí señor. En el día de hoy, pues contenta por estar aquí con ustedes. Les doy un buen atardecer al día. Sí. No tan soleado, está toldadito. Sí, está toldadito y está muy bien para empezar a sus preguntas, darles las respuestas. A usted por estar aquí con nosotros, Alejandra. ¿Cómo contacta usted a la señora Esperanza? El contacto me lo da un periodista muy reconocido en la región que se llama Mauricio Malagón, Javier Mauricio Malagón, y llego a ella finalmente a través del arquitecto Luis Fernando Monroy, un hombre que sobrevivió a la tragedia. Tenía 26 años, era arquitecto y participó de la reconstrucción, o mejor, de la construcción de Armero en Guayabal, con todos esos países solidarios, así es, los nuevos barrios, fueron más de 10 países que llegaron a ayudar humanitariamente y ponen recursos y mano de obra, arquitectos, conocimiento para poder elegir las casas, y ahí estuvo el arquitecto Monroy, quien me cuenta la historia de Esperanza, y yo le digo: cuéntenosla a través de Noticias Caracol, y aquí está. Echémosle a la historia. Doña Esperanza, ¿dónde estaba el 13 de noviembre? Bueno, el 13 de noviembre, pues yo estaba en mi casa en el momento en que empezó a caer ceniza. Yo estaba en mi casa. ¿Dónde vivía usted? Porque esta es la 15 con 17. Con 17, ¿dónde vivía usted? 15 vivía en la carrera 12, número 528, o sea, entre quinta y sexta. Una cuadra antes de la sequía. ¿Dónde estaba usted en ese momento que empieza la avalancha? Donde yo estaba en la casa y un señor nos dijo: salgan porque se vino una avalancha. Entonces yo fui a salir, pero en el momento pasó el carro de bomberos diciendo que nos encerráramos, que nos tapáramos, que entonces ahí fue como algo que nos desubicó. Más sin embargo, no, que salgan, entonces nosotros salimos. ¿Y con quién salió? Usted? Yo estaba con mis 2 hijos, la parejita, ¿no? Y estaba con mi mamá y mi papá, ¿sí?
Entonces yo salí con ellos, entonces yo salí con mi niña en el brazo. ¿Cuánto tenía la niña? 4 años. Y con el niño en la mano. ¿De cuánto? Y mi mamá me tenía el niño de 8. ¿Y la mamá de cuánto? Y mi mamá tenía 56 años. ¿Y el papá salió? Mi papito sí se quedó en la casa. Entonces, mire lo que pasó. Yo le decía, camine, papá. Me dijo, no, salgan ustedes, que lo que va a pasar, y listo. Entonces, yo venía así por la calle. Cuando yo volteé a mirar, para mirar que mi papá había venido, se había quedado, veo semejante lodo que venía encima. Yo dije, no. Corrimos hasta la esquina y ahí ya nos tapó el otro. El que venía por calle y carrera. Por calle, por carrera y por calle. Entonces dije yo, ¿qué puedo hacer? No podemos pasar. Mamita, ¿qué hacemos? Mamita, ¿qué hacemos? Yo diciéndole eso a mi mamá y ella me dice, lo que Dios quiera, mamá. Y siento ese golpe que me pegó aquí en la espalda y ¡prum! Me elevó y me dejó en una cuerda de alta tensión. ¿Y los niños? Acá. No me los quitó. Totalmente, y mi mamá me la quitó, yo subí sola. ¿Esa cuerda de alta tensión le salvó la vida? Me salvó la vida porque era de que me hubiera, mejor dicho. Doña Esperanza, ¿cuánto duró ahí colgada, puesta en esa cuerda? Yo creo que minutos, porque yo empecé en el desespero a quitármela, entonces yo me hacía de para atrás hasta que esa salió. Cuando ya salió, entonces yo seguí. Y empiezo yo a subir y bajar, a subir y bajar. Yo me hacía así, pues para destaparme los ojos y seguí hasta cuando ya quedé en un solo sitio y ya de ahí pues me hicieron, ya el otro día, porque eso fue totalmente en lo oscuro, no se veía nada. Yo sentí que había quedado como sentada en el capó de un carro porque yo tocaba y encontraba vidrios y tocaba aquí y encontraba las farolas. Doña Esperanza, ¿qué pasa con los niños? Pues la avalancha me los quitó. En el momento el lodo me los quitó. ¿Qué pasó? ¿Y la mamá? ¿La mamá de quién? La suya. Mi mamá sí tampoco supe nada de ella. Yo alcancé a escuchar que la niña me decía, mami, ¿dónde está? Pero la niña de 4 años. De 4 años. Pero ahí sí no sabía nada más. Hasta que cuando ya llegamos empecé yo a escuchar voces y todo eso, entonces yo oí que un señor me decía, yo tengo un niño, entonces yo le dije, ese es mi hijo, ay, téngamelo ahí, por favor, ese es mi hijo. No sé, porque eso estaba muy oscuro. A usted finalmente la rescatan, la llevan a un centro de salud, usted sola, sin pista de sus hijos, pero ahí llega el primer milagro y es que usted se da cuenta que su hija de 4 añitos está viva. Está viva, sí. ¿Cómo se da cuenta? Porque yo llegué a Cambao. Sí, yo llegué a Cambao a un puesto de un puesto que tenían ellos ahí. Entonces, cuando yo llegué me dijeron cómo es su nombre, yo Esperanza Fierro, me dijeron, ay, usted tiene una niña que llama Diana Marcela Fierro. Yo le dije, sí, esa es mi hija. Y mi niña me la pasaron, mi niña la miré, la tuve, pero no me la dejaron llevar conmigo porque yo iba ya muy grave, yo tenía fractura de costillas, supuestamente me han dicho que era fractura de columna. Entonces yo salí. ¿Y qué pasa con Diana Marcela? Diana Marcela quedó en un albergue encargada a una señora que yo se la encargué, que vi que era una amiga, pues, y yo se la encargué, pero resulta que a ella tuvo que salir del albergue y a ella le quitaron la niña, la montaron en un carrito blanco, dicen Berlina, con 16 niños más y hasta el sol. Hasta ahí supo usted de su hija. ¿Y su hijo? De mi hijo, claro, yo decía, bueno, ya mi hija yo la tengo, pero mi hijo, yo lloraba a mi hijo, pues resulta que me llevaron una fotito de él, donde él estaba solicitando la mamita y el papá. Entonces, yo dije, ese es mi hijo, lo llamé a él, o sea, él vino a verme y yo le dije, busca el niño que está en el Federico Lleras. Y llega al Federico Lleras y no lo encuentra. ¿En el hospital de Ibagué? En el hospital de Ibagué. ¿Y qué pasó? No, pues ahí él le tocó al papá del niño, le tocó ponerse y decirle, amenazar un médico y le dijo, usted me entrega el niño, porque el niño entró aquí, mire, aquí figura que él entró, usted me lo entrega. Y resulta que lo llevaron por a una pieza donde tenían un poco de gente olvidada, por allá ya muriéndose, y allá estaba el niño. Entonces él lo rescató de allá y el médico le tocó entregar el niño sano. El niño me lo entregaron sano y él fue a verme a Girardot el 24 de diciembre. Doña Esperanza, entonces ahí la historia tiene un respiro y es que usted ya estaba con su esposo y con su hijo, pero ¿y Diana? ¿Nunca más? Con Dianita nada. Ah, no, yo lo mandé a él, al papá de la niña, a que la buscara. No, eso por ningún lado. Por ningún lado, eso hasta con ayuda del sacerdote de ahí, nada. Doña Esperanza, ¿cuándo pierde la esperanza
de encontrar a su hija, dice, ya no la vuelvo a ver? No, yo nunca perdí eso. ¿Nunca perdió la esperanza? Nunca la perdí. Entonces déjeme voltearle la pregunta. ¿Cuándo pudo recuperar a su hija? ¿Cómo pudo volverla a ver? Porque nunca perdió la esperanza. Bueno, yo como nunca perdí la esperanza, yo decía, mi niña está viva, yo la voy a encontrar y yo la voy a encontrar. Estos medios, gracias a estos medios de periodismo, de todo, venían y me hacían entrevistas y yo salía en las entrevistas y todo. Pero resulta que mi hija ya sabía que los papás que la tenían no eran los papás de ella. ¿Dónde estaba? Ella ya estaba en Suiza. ¿Cómo fue a parar a Suiza? Exactamente, ya voy para allá. Resulta que ella la quitaron del bienestar familiar, se hizo cargo de la niña, pero la entregó a una madre sustituta. La madre sustituta la tuvo 3 años aquí en Colombia, yo buscándola. La tuvo 3 años y después entonces dice que parece que llegó el bienestar familiar, negoció con unos alemanes la niña y los alemanes se la llevaron. ¿Cuántos francos pagaron por Diana? 2.500 francos pagaron por Diana. ¿Cómo recupera el contacto con Diana? Bueno, resulta que como ella ya sabía que no eran los papás los que estaban ahí, entonces ella empezó a buscar y ella, cualquier cosa que hablaban de Armero, ella estaba muy pendiente, ella me vio en un documental. Cuando ella me vio en el documental, como estamos ahorita, ella dijo, ella es mi mamá, esa es mi mamá, y ella se aferró que era la mamá, y entonces empezó en la búsqueda, ella empezó con Francisco, de Armando Armero. Sí, el que acabamos de ver. Exacto, entonces él empezó a mandar fotos, ella a mandarle fotos, y así, hasta cuando llegó el momento en que ya Francisco dijo, es la hora de decirle. ¿Y en qué momento le dicen a usted, Esperanza, encontramos a Diana, encontramos a su hija? ¿O su hija la encontró usted? Mi hija me encontró. Sí. ¿Cuándo le dicen a usted? Precisamente en esa llamada, él llamó a mi hija, la menor. Entonces le dijo, su mamá sufre del corazón, le dijo no, hasta donde yo sé no. Dijo, porque es que le voy a dar una noticia. Hay una niña que se encuentra en Suiza que dice que su mamá es la mamá de ella. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces él empezó a mandar fotos, hasta cuando llegó como una 4ª foto, que yo le decía a mi hija, pero eso es usted, mami, ese es usted. Igualita. Sí, todas, ellas 2 se parecen mucho. Entonces cuando ya empezó, ¿sí? Le dije yo, mami, dígame, ¿por qué me está mandando estas fotos? Por Dios, ¿qué pasó? Dijo, es que mami, esa no soy yo, esa es mi hermana Diana. Es una niña, una señorita que la está buscando. ¿Qué nombre tiene en Suiza? Bueno, ella no se dejó quitar el Diana, ella le colocaron Diana Clemencia. Ajá. Pero igual ella tiene otro nombre allá, pero es como en alemán, francés, algo así, entonces no sé. ¿Cuándo se ve con Diana? Yo me veo con Diana hace 8 años que ella vino, precisamente para pasar Navidad y Año Nuevo. Ella llegó. Ya ella empezó, no mamá, yo me voy a verla, ella se vino con el esposo, se vino con las 2 niñas, porque tiene 2 niñas, y se vino ella. Pero en el momento en que yo me encontré con ella fue por una llamada de video, ¿sí? Entonces la llamada, yo la vi a ella y ella me vio a mí, pero yo sinceramente le digo que yo la vi como que nunca esa niña hubiera estado desaparecida de mi vida. Yo la saludé, hola mamita, mami, ¿cómo está? Mami, tal. Pues como estar hablando con ella. Entonces, sin haberla sentido perdida. Cuando ya ella empezamos a hablar, lloramos, bueno, de todo, entonces ya ella dijo, yo voy a verla, yo tengo que irla a ver. Y allí se hicieron las pruebas de ADN que comprobaron. Ahí, sí, que ya era mi hija y todas las cosas, ella recordaba muchas cosas, ella recordaba a su hermanito, ella recordaba cómo jugaba. Ella se quedó a vivir en Suiza, ya vino, se vieron y se devolvió porque tiene ya una vida en Suiza. Ella ya tiene una vida en Suiza, ella tiene
tiene el esposo y tiene 2 hijos, 2 niñas. Entonces ella ya está radicada. Ay, doña Esperanza, pero míreme esta historia, esta lucha, nunca perdió la fe. Perdóneme lo grosero que fui, no, por preguntarle cuándo perdió la esperanza. Y nunca la perdió. Nunca. De verdad que qué historia la suya. Nunca la perdí. Y fue un momento, señor, que le voy a decir, fue un momento en que sí, hubo un cansancio, no pérdida, sino un cansancio. Yo decía, pero no me responde, Dios no me responde, ¿qué hago? Entonces yo una noche me arrodillé y llorando le decía, Señor, perdóname por haber dudado de que esto, no, Señor, yo sé que tú me la vas a dar, pero mira, le voy a decir algo, no le vuelvo a pedir más, ya no le pido más, pero lo único que sí le voy a pedir, Señor, es que no me vaya a dejar morir sin antes ver a mi hija. Y ya Dios me lo concedió. Y Dios le concedió por tanta constancia. Doña Esperanza, de verdad que qué testimonio. Gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes muchas gracias, que el Señor los bendiga y que tengan una feliz tarde. Doña Esperanza Fierro contándonos nuestra historia aquí en esta edición Mediodía de Noticias Caracol. Con este sentimiento, con este testimonio, nos vamos a comerciales, vamos a hacer una pausa. En instantes viene un periodista que ha hecho una investigación rigurosa sobre lo que ha pasado en Armero, un piloto y también muchas más historias aquí en este cubrimiento especial de Noticias Caracol, 40 años después de la tragedia. Volvemos. Es la 1:32 p.m. en Colombia. Las imágenes que ven ustedes es del dron de Noticias Caracol que sobrevuela lo que era la población de Armero 40 años después de la tragedia. Hoy, en este cubrimiento, lo hemos hecho a lo largo de toda esta semana, Alejandra y televidentes, para honrar la memoria de las víctimas, honrar también, como veíamos a la señora Esperanza, quien no la pudieron ver, la van a poder ver en todas nuestras plataformas digitales. Una mujer con una historia fascinante que cuenta cómo su hija la ve unos días después de la tragedia. Ella es sobreviviente junto a su familia, junto a su esposo, su hijo y su hija. La ve, se la quitan, no la vuelve a ver durante décadas. Y hace unos años, por cuenta de Francisco González, se reencuentran a los 33 años de haber ocurrido el desastre de Armero. Logran con prueba de ADN demostrar, corroborar que ella era su hija. Pero como esa, hay muchas historias en este mausoleo gigante. Hemos visto las calles de este municipio, hoy más solo. Ayer había mucha más gente en la conmemoración. Eso es triste, Juan Roberto, porque esto no debería circunscribirse al 13 de noviembre. Eso es parte del compromiso que nosotros hemos asumido durante todas estas transmisiones, y de seguir hablando y honrar la memoria, el compromiso además también con la prevención de los riesgos. Sí, Alejandra, pero mucha gente viene, muchos armeritas vienen. Juan Camilo Cortés y Marjorie Trujillo nos hablan de una armerita que tal vez no es la única, pero sin duda simboliza en buena medida lo que pasó hace 40 años, Omaira Sánchez, y también hablan con un periodista que ha dedicado su vida, los últimos años, a investigar sobre esta tragedia. Juan Camilo, Marjorie. Juan Roberto, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Omaira Sánchez Garzón, que creo que es una de las caras, pero que representa también los miles de testimonios. Así como Omaira, existieron miles de niños que lamentablemente no sobrevivieron a esa tragedia de hace 40 años. ¿Sabe qué me impresionó en la visita que hicimos a la tumba? Una de las tantas frases está retratada, las frases que pronunció antes de su muerte. Y una es... váyanse a descansar, le decía a los socorristas, un rato y después vengan y me sacan de aquí. Es una de las frases que está retratada allí en el lugar donde murió Marjorie. Pero yo le digo otra que realmente me conmovió, que le decía a ella, a los voluntarios, saquen a los que es más fácil y luego yo. Hablaba de la generosidad de una niña de 13 años que en ese momento estaba preocupada porque tenía un examen de matemáticas y quizás no podría llegar. En medio de la tragedia con la que amaneció Armero y que el mundo conoció ese 14 de noviembre, una pequeña niña, Omaira Sánchez, se convirtió en un símbolo. Rescatistas la ubicaron en el barrio Santander. Llegó la prensa y su rostro de ángel empezó a ser inmortalizado.
Una plancha de concreto sobre sus piernas impedían su rescate. ¿Estás aprisionada? Con la pared. Con la pared. La niña decía que la abuelita la estaba cogiendo de las piernas y que no la dejaba salir. Es que mi abuelita me tiene agarrada de las piernas y no me deja salir. Entonces, eran muros que habían quedado atrapadas. Había que sacar el agua para rescatarla y 24 horas después apareció una motobomba, pero a pesar del esfuerzo, de nada sirvió. Llegamos a las 6 de la mañana otra vez con la motobomba y comienzan a tratar de sacar el agua. Los socorristas, ya habían más socorristas y policías y todo. Y comienzan a tratar de sacar el agua para sacarla de ella y se dan cuenta que el agua, sacaban como un tancado de agua y entraban 20. En el segundo día, Omaira seguía aferrada a la vida. Quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. El fotógrafo francés Franck Fournier hizo esta imagen y la mirada de Omaira atravesó uno y otro continente. Al tercer día, sus ojos se cerraron. El dolor que produce la impotencia hizo que Armero no parara de llorar. Su cuerpo nunca fue sacado de los escombros. La decisión fue dejarla allí con su familia. Ella luchó por su vida aquí. Ella aquí batalló, aquí vivió y aquí murió. Dejémosla ahí. Suéltela. Y todos la soltaron y la niña se hundió y se hizo un remolino. Se hizo un remolino como en el agua. Un remolino. Como una burbuja, así. Ella se hundió. Desde ese momento la casa de Omaira se convirtió en un sitio de peregrinaje. Con el tiempo, en el lugar se levantó un altar en donde propios y extraños llegan a pedir favores. Son decenas las placas en las que se le adjudican a Omaira milagros y agradecimientos por interceder para curar a alguien o encontrar a un pariente perdido. Las placas lo dicen todo, que ha dado muchas bendiciones, ha concedido muchas operaciones también y la gente que ha venido acá pues en gracias de ellos le colocan esas placas y traen muñequitos. De Omaira en ese sitio se exhiben también fotos disfrutando del arte, de la danza. Son instantes de vida. Esta es la historia de Omaira Sánchez, una niña que encarna lo que fue y hoy es Armero, un lugar santo donde solo hay espacio para orar. Símbolo sin duda de esta tragedia. Muchas gracias a los propietarios del noticiero 24 horas. En esa época no había canales privados, hace 40 años, y cada noticiero grababa, y hay una cantidad de imágenes, usted lo decía esta mañana, que han servido para recuperar la memoria. Una de esas, las de Omaira, que muy amablemente nos las cedieron los propietarios del noticiero 24 horas, que en esa época se emitía a las 7 de la noche. Así es, Juan Roberto. Y como las imágenes de Omaira, hay muchas imágenes también que ayudan a reconstruir lo que ocurrió aquí hace 40 años y sobre todo testimonios. Alejandra, sí, antes del testimonio del capitán, es que mire esta esquina. Esto, para que nuestros televidentes lo dimensionen, son calles originales. Son calles originales, sí, señor. Calles originales, el pavimento original, vestigios de lo que fueron casas grandes, lo que uno llama popularmente casas de pueblo. El LAR comienza a perder fuerza, entra por el norte de Armero, comienza a perder fuerza y empieza a desplazarse y a arrasar con todo lo que encuentra a su paso, a sepultar Armero, pero llega a un punto donde ya ese LAR o esa avalancha pierde fuerza y queda acá. Bueno. Les queremos presentar también Jorge, a un invitado que es la memoria de lo que ocurrió en este lugar, Juan Roberto, hace 40 años. Capitán Jorge Montealegre, un gusto que nos acompañe en Noticias Caracol. Muy gentil, muy amable, estamos para servirles a este medio de comunicación tan importante y vital para este recuerdo de los 40 años de nuestra tragedia. Una tragedia que usted vivió de muchas maneras. Usted es capitán de fumigación. ¿Cómo no?
¿Dónde estaba usted el día de la tragedia? En mi casa, que quedaba cerca del mercadito, fue el primer helipuerto fuera, el del hospital, en donde por fortuna me sacaron en el quinto vuelo el día jueves 14. Estaba muy mal herido, porque yo salí tratando de huir y debería haber cogido era para hacer la loma del cementerio, y resulta que la loma del cementerio estaba muy lejos y me pareció más cerca la luz que viene en el mercadito, y no alcancé a llegar, porque en la segunda vuelta me arrasó. Yo pensé que sí, que tenía que soportar la tercera, me moría, pero casi pierdo el brazo y la pierna. Tuve una hemorragia, casi muero de anemia, porque se me cortó la arteria humeral del brazo derecho. Cuando llegaron los de la Cruz Roja, el tipo 11 de la mañana, me dijeron: no va a tocar a ese señor porque le quitan esa castra que tiene ahí y se nos desangra el tipo. Increíble. No, pero por fortuna, la gente muy solidaria. Yo era concejal, además una persona muy conocida y vecino de los alrededores del mercadito. Y todo el mundo colaboró para subirme en el quinto vuelo, si no, no hubiera llegado. A las 7 de la noche ya estaba en el Hospital Federico Aguirre y fui exitosamente operado. Capitán, su familia, ¿qué pasó con su familia? Mis dos hijos y la madre de ellos vivían en el barrio del Carmelo, que quedaba a las afueras de la ciudad. Ellos sobrevivieron. Por ahí hay un escrito de mi hijo mayor, que ellos viven en Estados Unidos, en Atlanta. El hijo menor mío, que se llama Jorge Montealegre, como yo, ha hecho un documental que se llama Raíces del Olvido. Sí, lo conozco. Hágame el gran favor de tener en cuenta. Y ahí aparezco yo, un poco más joven, por supuesto. Capitán, esos recuerdos lo llevan hoy 40 años después, ¿a dónde? No solamente al rescate, no solamente a que se salvó. ¿A dónde lo lleva? Esto de ayer fue algo impresionante, porque es la confusión, el amalgama de montones de sentimientos, no solamente el dolor, sino la nostalgia y el reencuentro con tanto amigo que muy posiblemente jamás volveremos a ver. Y reconforta un poco saber en medio de todo, claro, que tanta gente... verdaderamente emocionante, en todos los sentidos. Y además personas que, imagínate, o creen ustedes que estamos en condiciones posibles de esperar para el aniversario 80, yo no creo. Capitán. Está entero, capitán. Me encanta, pues por lo menos el sentido del humor. Está más entero que nosotros. Capitán, venga. Ninguno de los sobrevivientes, tal vez ninguno de nosotros, pero de todas maneras es jocosa la cosa, pero había que aprovechar este aniversario porque se está extinguiendo nuestra generación. Lentamente están yendo uno por uno. Capitán, algo muy impresionante es que usted estaba advirtiendo que algo podía ocurrir, porque en los sobrevuelos usted evidenciaba algo. Usted debe tener conocimiento que yo le pedí permiso al dueño de la empresa, el capitán Pablo Díaz, para borrarle el cañón, porque nos asustaba la presencia de la piedra esta que ustedes conocen con mucha claridad. La que quedó metida en el la que están cobrando 5.000 pesos por subir a ella. Sí, y 10.000 por la foto. Sí. Qué horror, ¿no? Qué horror. Bueno, y entonces pues, la empresa me autorizó y yo hablaba los jueves o con el alcalde o con el personero. El alcalde era muy nervioso, Ramón Antonio Rodríguez Roballo, un mártir, hombre ejemplar y heroico el tipo. Y volábamos los jueves a mirar, y eso se iba creciendo, comenzó siendo un pequeño estanque, y después ya tenía 3 kilómetros de largo. Eso fue terrible. Entonces nosotros estábamos preocupados y pendientes era de una inundación. No teníamos ni un solo conocimiento de los lares, ni el deshielo del volcán, ni mucho menos esa creciente y ese arrastre de piedras y palos y escombros y cosas de hasta interés. Eso fue, lo primero que se fue la luz, porque la subestación quedaba ahí arriba, la entrada de San Pedro. Sí. Entonces quedamos sin luz. Entonces, como dice el pasaje bíblico, la tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó. Pues, capitán, qué recuerdos. De verdad que gracias por venir a acompañarnos. Muy amable. A Roberto y doctora, muy gentiles a ustedes, y a Caracol un abrazo grande, solidario, y espero verlos dentro de un año. Sí, señor, y la solidaridad es con usted. Historias, gracias, testimonios, capitán. pero también periodistas que han dedicado su vida, Marjorie y Juan Camilo, con uno de ellos, a investigar lo que pasó aquí hace 40 años. Es don Mario Villalobos, que lo tenemos aquí hasta ahora en Noticias Caracol. Mario, a lo largo de estos 40 años después de la tragedia, se ha dedicado a recoger 40 historias que cuentan un poco lo que fue Armero y lo que fue esta avalancha. Mario, gracias por estar con nosotros. A través de esa colecta de esas 40 historias, ¿cuáles fueron las que más le impactó? De tantas, por supuesto.
Juan, un saludo muy cordial a la audiencia, por supuesto. Eso es respuesta de reina de belleza, yo creo que todas, pero creo que si algo hay de mérito en este trabajo periodístico es poder probar documentalmente lo que era un secreto a voces, la negligencia del Estado. Tal vez la historia más importante es que yo logré recuperar documentos, cables diplomáticos y cartas de hace 40 años que demuestran cómo la ONU le ofreció ayuda a Colombia para 3 cosas. Le dijo, la tragedia es inminente, pero usted no tiene ni sismógrafos confiables, ni alerta ni evacuación. Si quiere, se los enviamos. La ofreció el 26 de junio del 85, a 5 meses de la tragedia. Colombia se demora 79 días en contestarle a Naciones Unidas y la respuesta es insólita. Él le dice, claro, me interesa la ayuda. Después de preguntarle a un poco de entidades, sí, dice, me interesa la ayuda, mande la gente y mande los equipos, pero los pagan ustedes. De ese tamaño fue la decisión del Estado. Y la otra segunda historia es cómo demuestra la corrupción que hubo en torno, al menos la indelicadeza, de tantísimos recursos que se fueron y que por desgracia no sirvieron para recuperar la vida de los armeritas. Una investigación de un proceso penal de 1.200 páginas en la que algunos funcionarios de la Cruz Roja reconocen su responsabilidad, pero que prescribe por inactividad de la justicia colombiana. Mario, durante años nos hemos encontrado aquí en Armero y en toda esta zona del Tolima. ¿Cómo hizo para decir usted, estas son las historias? Porque sé que usted podría hacer otros 5 libros de estos mismos con todas esas historias que ha logrado reunir. Marjorie, un abrazo también grandote, qué rico encontrarnos de nuevo, ya como por 5º año creo yo aquí haciendo trabajo de reportería. Pues yo lo que pensé fue en hacer un libro que fuera respetuoso con la memoria de los armeritas. Y nace porque mi abuela era nativa de Ambalema, aquí nomasito, a unos 25 minutos, y ella me contaba que su papá la traía a Armero a ser feliz, a ser una niña feliz. Y yo pensé que estas 40 historias tenían que contar, por supuesto, la tragedia, por supuesto, la postragedia tan terrible de lo que les acabo de contar, pero sobre todo la resiliencia de los armeritas, que es una raza admirable, que es una raza, como decimos en Colombia, berraquita, con el perdón de la audiencia, y por ahí me guié, tratar de contar historias de mucha piel y que conmuevan a la gente, pero con el respeto y la altura que merece un dolor que lleva vivo 40 años. Y con ese respeto y esa altura, Mario, estaba leyendo algunos apartes del libro. Cuéntenos, ¿qué encontró usted que pasó en los rescates? Cientos de testimonios, ¿no? Hay una cosa muy terrible que estaba pasando el 14 de noviembre, hoy a esta hora. Desgraciadamente hay que contarlo, es muy fuerte, pero hay que contarlo. Los saqueadores estaban profanando cadáveres, estaban robándole las cadenas, los anillos, los aretes a los cadáveres, a las víctimas, y luego se metieron a las casas, a asaltar las casas, a robarse todo, y cuando no había nada que robar, empezaron a robar las casas mismas, puertas, ventanas, lavaplatos. ¿Qué pasó? Ese recuerdo de los niños perdidos que doña Esperanza Fierro ahorita nos contaba, tremenda historia, pero además todo lo que pasó en torno a la recuperación de Armero, a la carnetización de víctimas. O sea, aquí hubo miles de colados. El censo del 85, Juan, decía, Armero tiene 29.000 personas y se murieron más o menos 23.000. Es decir, habrían sobrevivido 5 o 6.000. El Estado carnetizó 28.000 personas. Según el relato de los mismos armeritas, aquí llegaron incluso afrocolombianos del Pacífico y del Atlántico a recibir ayudas. Mientras tanto, los verdaderos armeritas como doña Esperanza, que duraron 5 o 6 meses en el hospital, se quedaron sin nada. Pues felicitaciones por esa recopilación, sé de su trabajo en campo, Mario. Gracias, y que Mario, sí. Ahí está. ¿Dónde lo pueden conseguir rapidito? En todas las librerías del país, en Penguin Libros, está en formato digital, en formato de audiolibro narrado por mí, en formato físico. Y algo muy interesante, todas las ediciones tienen códigos QR, donde pueden tener los documentos que demuestran lo que estamos contando. Ahí el trabajo de otro colega, Juan Roberto y Alejandra. No, un trabajo maravilloso el de Mario Villalobos, muchos periodistas, muchos, durante estas 4 décadas, pues han sido hormiguitas del oficio para encontrar lo que han encontrado sobre esta tragedia. Cada vez que usted hurga, encuentra algo, una historia, un dato, un rostro, un testimonio, y pues lo que ha hecho Mario es realmente maravilloso. Bellísimo, además, en esa minería de datos, aportar un código QR para que los lectores puedan tener de primera mano los documentos que sirvieron de sustento para redactar esta pieza histórica, ¿no? Es no dejar morir
compartir Doy la fe memoria de Armero. de que Mario Villalobos no habla carreta, es un gran periodista. Muy bien, a la 1:50 p.m, despedimos esta cobertura especial, salió el sol, aquí sobre este mausoleo gigante que es Armero 40 años después. La imagen del dron del equipo de Noticias Caracol para decirles que nos vamos a una pausa y sigue la edición mediodía de Noticias Caracol. Nos vemos esta noche a las 7. Nos encontramos esta noche con más relatos, más sobrevivientes y más de los 40 años tras la tragedia de Armero. Dos de la tarde, 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La violencia golpeó de nuevo al departamento del Cauca. Un carro bomba que cobró la vida de quien lo conducía estalló en la vía Panamericana, mientras que en la madrugada de hoy el senador y exgobernador Temístocles Ortega fue víctima de un atentado. En la vía Panamericana, en el tramo Piendamo-Popayán, en el sitio conocido como El Túnel, hombres armados en 2 vehículos intentaron detener la camioneta del senador Temístocles Ortega Narváez, que asegura fue víctima de un atentado del que logró salir ileso. Detuvieron el vehículo en que yo venía, se bajaron hombres armados, dispararon contra el carro. Por fortuna la valentía y la experticia del conductor y de la gente de la policía que venía conmigo lograron chocar el carro de adelante. Pasamos como escapándonos, nos siguieron hasta la entrada de Popayán durante 15 minutos, nosotros pasamos, ya nos habían disparado y sin embargo nos persiguieron hasta la entrada de Popayán. Otro delicado hecho se presentó en el sector de Tunía, corregimiento de Piendamó, en donde un carro bomba explotó a pocos metros de un puesto de control de la fuerza pública. Al parecer eran unos drones, ya que el personal escuchó y alcanzó a ver un dron. Posteriormente, a las 5 de la mañana, salió el personal de Ejército y Policía a realizar una descubierta en el sector, encontrando aproximadamente a 400 metros del puesto un carro, el cual había sido acondicionado con explosivos. Los hechos del atentado al senador Temístocles Ortega y la explosión del carro bomba en Tunía son materia de investigación por parte de las autoridades, para quienes es importante recordar que en la zona delinquen las estructuras de Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco. Hombres armados asaltaron al diputado Jorge Luis Reyes Tascón en zona rural de Ginebra, Valle del Cauca. De acuerdo con un comunicado emitido por su oficina de prensa, él junto con su escolta y el conductor fueron interceptados por hombres armados cuando se desplazaban en su vehículo. Posteriormente fueron atados de manos y pies y abandonados en zona boscosa. Gracias a que en ese momento se escuchaba en la radio que el diputado era buscado, los delincuentes habrían huido del lugar. Además de la rápida reacción de las autoridades, tanto el vehículo como las armas fueron recuperadas. De más información, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció nuevas medidas para aliviar los problemas de movilidad en la capital. Se trata de restricciones que de inmediato generaron polémica. Entre las decisiones está la imposición de pico y placa los días sábados para los carros que no estén matriculados en Bogotá. Si usted tiene un carro particular con placa matriculada fuera de Bogotá, pero se moviliza dentro de la capital, pilas porque habrá 2 nuevas medidas en el 2026 que tiene que conocer. Por un lado, la alcaldía hará un ajuste al pico y placa solidario que hará que los vehículos matriculados fuera de Bogotá paguen hasta un 50% más por este permiso. Y la otra medida consiste en que los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa 2 sábados al mes bajo la modalidad un sábado sí, un sábado no, a partir del primer semestre del 2026. Esta medida nos va a permitir, obviamente, garantizar que la gente que transita en Bogotá tome la decisión de matricularse en Bogotá, que es lo lógico en cierta forma, y nos permite tener los recursos para que la ciudad pueda hacer las inversiones que se requieren en muchos frentes. Al no, digamos, reconocer o no pagar los vehículos en Bogotá, pues eso está afectando a las personas que tienen el vehículo matriculado en Bogotá, pagan sus impuestos, con esos impuestos estamos haciendo la inversión en la ciudad. Según el alcalde Galán, las acciones responden a un problema que viene creciendo desde hace más de una década e impacta las finanzas del distrito. En el año 2012 Bogotá tenía o se matriculaban en Bogotá el 37,3% de los vehículos nuevos. El año 2024 fue apenas el 13,7%
de los vehículos nuevos que se matricularon en Bogotá, del total de los matriculados en el país. Calculamos nosotros que entonces desde el año 2015 realmente, Bogotá ha dejado de recibir por cuenta del impuesto de vehículos cerca de 1.1 billones de pesos. Esos son impuestos que han pagado vehículos que se matricularon en Colombia, fuera de Bogotá, pero que normalmente circulan en Bogotá. La alcaldía asegura que 3 de cada 10 carros que circulan hoy en la ciudad están matriculados en otros lugares, pero aportan cerca del 30% de los problemas de movilidad, más tráfico, más siniestros y más emisiones. Impide la movilización de los que vivimos fuera de la ciudad, pues que es un día de fin de semana, pues es muy concurrido, ¿no? Y es donde se pueden hacer las vueltas de la gente que vivimos fuera. Afecta el bolsillo, pero de igual forma sí se necesita porque pues hay mucho tráfico. La verdad sí. No muy grave porque los que trabajamos aquí en Bogotá nos perjudica. Entonces debería ser más consciente la gente que trabaja. Tenga en cuenta que los vehículos particulares que estén registrados fuera de Bogotá y se movilicen por la ciudad deben acogerse a la medida. Las excepciones para vehículos eléctricos, escolares, carros de emergencia y otros definidos en el decreto vigente de excepciones son las únicas que se tendrán en cuenta. La Fuerza Aeroespacial Colombiana adquirirá 17 nuevos aviones para reemplazar a los veteranos Kafir. Se trata de los Gripen fabricados en Suecia y reconocidos por su alto desempeño en combate aéreo. Juan Jacobo Castellanos, lo que explica sus principales características. El que ustedes van a ver en nuestro set virtual de Noticias Caracol es el Gripen, el nuevo avión del Escuadrón de Superioridad Aérea de la FAC. Este es un jet propulsado por un potente motor General Electric y su velocidad máxima es de unos 2.500 kilómetros por hora. Su autonomía sin ser reabastecido en el aire es de unos 3.500 kilómetros, es decir, ustedes se podrían subir en él y volar Bogotá, San Andrés, Bogotá, llegar a la capital colombiana y despegar de nuevo hacia el archipiélago. Saab ha construido más de 400 Gripen, un caza de cuarta generación que hoy operan las fuerzas aéreas de Suecia, Brasil, Sudáfrica, Hungría, República Checa y Tailandia. A mediano plazo lo tendrán Ucrania y Colombia. El Gripen, por su costo-beneficio, está considerado como uno de los aviones de combate más efectivos que se producen en el mundo. Tiene 4 sistemas de sensores activos y pasivos. El sistema infrarrojo que puede detectar un blanco a unos 500 kilómetros de distancia. Su sistema de guerra electrónica es de última generación. Su fabricante asegura que hoy no gana el piloto que más rápido o más alto vuele. Para Saab, en las operaciones aéreas tiene la ventaja el piloto que cuenta con armamento inteligente y el que tenga información más rápida de los movimientos enemigos y más detallada en la pantalla de control del avión. Este nuevo avión de la FAC tendrá capacidad para ser reabastecido con combustible en el aire. De no poder hacerlo, tiene autonomía para volar entre Bogotá y Miami en tan solo 40 minutos. Este jet también está fabricado para aterrizar y despegar en pistas cortas, tan solo de 800 metros de extensión. Según Saab, su fabricante, el Gripen puede, por ejemplo, aterrizar en una carretera y en una estación móvil le pueden instalar misiles en 10 minutos y hasta cambiarle su motor en 1 hora. El Gripen, entre otras armas, usa el poderoso misil Meteor, que tiene 150 kilómetros de rango para destruir un blanco. El primer Gripen de la Fuerza Aeroespacial Colombiana llegará al país en 1 año y medio, es decir, después de que se firme el contrato. Si esto se hiciera hoy, aterrizaría la primera de estas aeronaves en la base de Palanquero en mayo de 2027. 226, hoy se dio vía libre a la integración de las empresas Tigo y Movistar, tal vez la noticia empresarial más grande del año. La superintendencia dio su visto bueno a este proceso. Luisa Fernández nos cuenta los detalles que se conocen y qué significa el negocio para los usuarios de estas 2 firmas. Catalina, muy buenas tardes. La Superintendencia de Industria y Comercio sí aprobó o sí autorizó esta integración entre Movistar y Tigo, que son las empresas Millicom y Telefónica, para que ofrezcan ese servicio de telefonía y servicios también de Internet hogar, entre otros. Esta es solo la autorización, es el primer paso para que esas empresas puedan hacer esa integración, puedan fusionarse y empezar a entregar esos servicios. Pero la aprobación de su integración fue con condicionamientos, es decir, se le aprueba, pero tienen que cumplir
cumplir unos requisitos. Entre los requisitos está que Movistar Tigo, como quedarían con cerca del 40% de los usuarios, especialmente de telefonía, hoy Claro, la otra empresa de telefonía tiene más del 50%, pues solo podría competir con Claro. No podría entrar a competir con operadores de menor participación, porque eso sería afectarlos en su competencia. También, en medio de esto y generando una mejor competencia, deben mejorar los servicios y entregar unas tarifas mejores para todos los usuarios. En esa competencia con Claro, que es la primera empresa que hoy está en el mercado. Por ende, para no afectar a los operadores pequeños, también debe reducir entre un 12 y un 14% el cobro que realiza Tigo a WOM, el otro operador que está en el mercado, por el uso de algunas redes en donde WOM no tiene presencia, pero sí ofrece los servicios. Y por último, hay una auditoría independiente y permanente a que se cumplan esos condicionamientos. Esto fue lo que argumentó la superintendente. Que la empresa integrada compita efectivamente contra el operador de mayor dominio mediante el ofrecimiento de mejores condiciones de calidad y de cobertura. Asimismo, las medidas que estamos tomando están orientadas a fortalecer la posición de los demás operadores de menor tamaño con el fin de que puedan ejercer presiones competitivas efectivas y se mantenga una dinámica de competencia en beneficio de los usuarios. Se estarán preguntando, entonces, ¿hago parte de Movistar o hago parte de Tigo? Si usted hoy tiene un plan con Tigo o tiene un plan con Movistar, usted va a continuar ahí. Cuando la empresa ya materialice la integración, porque hasta ahora se la autorizaron, pues debe ser la empresa ya integrada la que le garantice a usted o le siga garantizando ese servicio sin ningún tipo de afectación ni trámite, aseguran ellos. Y además hay que recordar también que este procedimiento también tiene un proceso de compra de acciones por parte de Tigo a Movistar, que es a Telefónica específicamente, por un negocio aproximado de 440 millones de dólares, pero todavía no se sabe en cuánto está la acción hoy día y si ese negocio pues se va a llevar adelante, o al menos la forma de cómo se va a llevar ese negocio adelante. Esto también dijo la superintendente sobre eso. Eso ya será decisión del ente integrado por cuál de las marcas o de la presentación opta, si Tigo o Movistar. Lo que sí se ha tomado es un condicionante que está orientado a garantizar que los usuarios no se vean afectados por la transición que se haga entre uno y otro. Es decir, por ejemplo, si se opta por asumir la marca Movistar, entonces que no se van afectados los de Tigo, es decir, garantizando una transición, garantizando que si hay, por ejemplo, necesidad de cambiar la SIM card, todo, digamos, está orientado a que los usuarios no tengan ningún impacto negativo con ocasión de esta integración. El panorama entonces en este sector de telecomunicaciones queda así, al menos en telefonía. Claro tiene más del 50% de los usuarios, Tigo, Movistar en esa unión quedarían con cerca del 38% y WOM, que es el tercer competidor, quedaría solo con el 7%. Luisa, gracias. 2 de la tarde, 30 minutos. A esta hora se adelanta la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Ricardo González, una de las personas presuntamente involucradas en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre en Bogotá. Pablo Arango, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Hola Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo último es que en aproximadamente 2 minutos se retoma la audiencia de medida de aseguramiento. Están definiendo si envían o no a prisión a Ricardo González, señalado de ser coautor de este homicidio, de esta muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Durante la mañana habló el abogado de las víctimas, ha solicitado cárcel para este hombre por considerar que es un peligro para la sociedad. Narraron los hechos y el abogado habló en Noticias Caracol. La representación de víctimas apoyó esta solicitud y esperamos y confiamos en la institucionalidad y en la justicia que dicha solicitud prospere y el señor Ricardo Rafael González Castro sea enviado a centro carcelario y penitenciario en la modalidad de detención preventiva. Confiamos en este proceso, confiamos en que la justicia está avanzando para dar un mensaje claro de no impunidad frente a estos hechos lamentables.
Recordamos que la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo se produjo el 31 de octubre aquí en la ciudad de Bogotá, en el Before Club. Pues esta mañana la juez ha narrado nuevamente los hechos y ha señalado lo que dicen los testigos en torno a la participación de Ricardo González en estos hechos. Golpearon a este joven. Dice ella, lo señalan los testigos hasta causarle la muerte. Escuchemos lo que dijo la juez. Y los dos masculinos le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso. Y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y en el cuerpo. Mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando. Decía que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba. Es la juez sexta de control de garantías que va a pasar esta tarde. Ella sigue argumentando la decisión que va a tomar si envía o no a prisión a este hombre, Ricardo González, que se entregó ante las autoridades, el segundo capturado por estos hechos. Por supuesto, esta tarde muy atentos de lo que pase en la audiencia pública. Hola, buenas tardes. Los estamos saludando desde Cartagena en estas fiestas de la independencia. Más de 100.000 visitantes en este puente festivo, muchos extranjeros, para celebrar esta tarde el Festival Náutico, porque serán conciertos con grandes artistas como Maluma y Carlos Vives los que recibirán esta celebración de una Cartagena que tiene tema para celebrar. Más de 50.000 millones de pesos en reactivación económica. Por supuesto, los visitantes, el turismo, pero también el empleo y la productividad. Estamos en Cartagena, una ciudad con una historia colonial hermosísima, con una vida nocturna especial y con 1000 sitios para visitar, como nos muestra nuestro compañero Lionel, aquí en Cartagena. Ella es Emma Garrido y junto a su esposo Ricardo Rodríguez llegó a Cartagena en uno de los cruceros que han atracado en esta temporada, trayendo viajeros que descubren entre murallas y mar turquesa la magia del Caribe colombiano. La cumbia colombiana, su gastronomía, el clima está precioso. Y es la segunda vez que venimos y la verdad es que estamos invitados a venir más veces. Todos están invitados, vengan, no se van a arrepentir. Es lo mejor de lo mejor. Nos pareció que su gente es formidable, su ciudad es preciosa y sobre todo lo que nos une con los colombianos por la historia de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Para nosotros un excelente escritor. Sin duda, La Heroica es el puerto líder de Colombia en cruceros. El 95% de las embarcaciones que llegan al país lo hacen a través de Cartagena. En esta ocasión, 180 recaladas con 184 días de operación tendremos en nuestra terminal, con un total de 442.000 visitantes que conocerán todos los atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad por ofrecer. Esto será un impacto económico estimado en $52 millones. Las playas y el centro histórico son dos de los lugares más visitados. Me llama mucho la atención la infraestructura, la arquitectura que tiene, es muy bonito. Este casco es histórico, es hermoso, las playas. Nos ha llamado mucho la atención el colorido, la alegría de la gente. Decidimos venir porque, bueno, se supone que Cartagena es la ciudad turística por excelencia de Colombia, no conocíamos Colombia, así que quisimos partir conociendo Colombia por Cartagena. La alcaldía ha organizado una variada oferta de eventos gratuitos para propios y turistas durante las fiestas de la independencia. Grandes eventos como el Bando, el 13 de noviembre, Festival Náutico, el 14 y el 15 con grandes artistas locales, nacionales e internacionales como Carlos Vives, Marc Anthony, Maluma. Y la ocupación hotelera va en aumento. En esta semana de fiestas de noviembre, Cartagena tiene una ocupación promedio entre el 60 y 65% de su capacidad hotelera. Esto sumado no solo a todos los visitantes que vienen a las fiestas de noviembre, sino todos aquellos que han llegado gracias a congresos. Cartagena, entre enero y septiembre del 2025, ha recibido más de 2,5 millones de pasajeros nacionales e internacionales, siendo la mayoría de pasajeros nacionales que también aumentaron un 2% la llegada. También ha aumentado en la ciudad casi en un 150% la llegada de pasajeros por cruceros. Pasamos de 4.000 y pico en el 2024 a más de 10.000 pasajeros en turismo en el 2025. Uno de los problemas que le ha tocado enfrentar y solucionar a las autoridades son las estafas o los cobros excesivos a los visitantes. Los operadores turísticos han tomado conciencia.
Hemos manejado desde que entramos después de la pandemia, hemos manejado unas listas de precios donde podemos verificar que una carpa tiene un valor de 35.000 pesos con dos sillas y una mesa. También tenemos el menú cerca de los almuerzos, que se lo entregamos al cliente con la propia lista y ellos toman un pantallazo con sus teléfonos para que no haya ninguna estafa. La alcaldía también puso en marcha Titán Chat, un asistente virtual que permite a visitantes y locales reportar en tiempo real cualquier intento de estafa o abuso, con fotos y evidencias. Una herramienta que busca garantizar que Cartagena siga siendo una ciudad segura, mágica y de puertas abiertas al mundo. La linda Cartagena, que como dice nuestro corresponsal Leonel Quintana, tiene muchas caras para ofrecerle a Colombia y al mundo, como una tacita de té Cartagena en esta celebración. Gobernador Arana, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenas noticias desde Cartagena, buenas fiestas que dejan mucho en empleo, en trabajo, en infraestructura para Cartagena y Bolívar. No, nos han dicho que, imagínate, Jorge Alfredo, más de 50.000 millones en movimiento, dicen las cifras calculadas por el distrito de Cartagena, pero creemos que eso va a pasar los 100.000 millones de pesos. Están los taxistas rebuscándose, los mototaxistas, los tenderos, los vendedores de boli. Todo el mundo está dinamizando la economía popular estas fiestas de la independencia. Mensaje de los cartageneros y los bolivarenses que reciben con una sonrisa. Ahora que llegaba el gobernador, la gente lo saluda, le agradece lo que se está haciendo. Aquí en los municipios de Bolívar, en infraestructura, gobernador, en lo que se está haciendo, por ejemplo, en temas de educación y de trabajo. Sí, Bolívar tiene 12 años por un buen camino, pero le faltaba esa articulación con el distrito de Cartagena. Si a Cartagena le va bien, a nuestros municipios le va bien porque todo está correlacionado. ¿Sí? En materia, por ejemplo, de estas fiestas de la independencia, los municipios en la zona de conurbación, se encuentran en la zona de conurbación, también están llenos. También están los taxistas llenándose con los viajes que hacen intermunicipales, están los hoteles llenos, están los restaurantes llenos. Entonces, lo que pasa en la ciudad de Cartagena, por supuesto, se refleja en los 46 municipios. 46 municipios y 2 distritos, Cartagena y Mompox. En los distritos y en los municipios, gobernador, porque lo hemos visto, por ejemplo, en materia de infraestructura de educación. No, en infraestructura educativa somos el departamento que más invierte en toda Colombia proporcional a nuestros ingresos. Son 23 megacolegios los que vamos a entregar al final de nuestro gobierno. En los próximos 15 días vamos a entregar el 10º. Antes de finalizar el año vamos a entregarle el el número 11. Y lo que queremos es que también empezar a invertir en materia de educación superior. Por ejemplo, que en esos colegios por las tardes y por las noches funcione la educación superior. Qué bueno. Educación superior en el territorio buscando a los jóvenes de Bolívar. Esto sumado a la infraestructura, lo que hemos visto en obras, buenas noticias para Bolívar, aprovechando esta celebración de los 214 años de independencia en Cartagena. Gobernador, nos vimos en Mompox y usted nos dijo lo del crucero. Es un éxito el crucero por el río Magdalena. Los cruceros. Son los porque acabamos de hacer el zarpe del segundo crucero. Ya tenemos Ama Magdalena, ahora sale Ama Melodía y ya están los 2 cruceros visitando los pueblos ocultos de Bolívar, pueblos que nunca habían sido visibles, hoy se vuelven protagonistas del turismo nacional. Qué bueno, gobernador, una buena brisa que nos acompaña para este festival náutico esta tarde, más de 1000 embarcaciones, concierto de Carlos Vives, de Maluma. Esto es una fiesta, pero que deja buenos réditos económicos para la región. Y recupera el sentido de pertenencia, no solamente podemos hablar de lo que se dinamiza la economía, sino que empezamos a tener una identidad cultural. Un pueblo sin identidad cultural era un pueblo condenado al abandono y al olvido. Ahí está, gobernador, gracias. Que disfrute muy bien esta tarde aquí en el Festival Náutico. Seguimos en Noticias Caracol, acompañando a las regiones y acompañando, por supuesto, a Cartagena en estas fiestas de la independencia. 2 de la tarde, 40 minutos. Arrancamos el radar de la política hoy con la decisión del Centro Democrático de cancelar la fecha inicial para dar a conocer su candidato único a la presidencia. Recordemos que esta era el 28 de noviembre próximo, pero la crisis interna desatada por las graves denuncias en contra de la campaña de Miguel Uribe Londoño, señalándolo de querer interferir en el proceso de la encuestadora Atlas, generó que ayer la dirección del partido cancelara este proceso y anunciara que ahora todos los mecanismos están sobre
sobre la mesa para elegir a su o sus candidatos presidenciales. Abrieron también la puerta para que sea más de uno de cara a la consulta interpartidista del mes de marzo. Los candidatos dicen que esto no significa que vaya a ser el que diga Uribe, pero también para muchos en el partido queda ese sinsabor de que esta nueva decisión envía un mensaje, y es que no se busca fortalecer al candidato del partido, sino esperar a ver qué pasa de aquí a febrero con otras aspiraciones de la derecha. El primer efecto de esta decisión fue la renuncia a la aspiración presidencial de Andrés Guerra a este pulso por la presidencia. Lo hace para curarse en salud y poder inscribirse al Senado. Hoy hablamos en Noticias Caracol en Vivo sobre todo esto con la senadora Paloma Valencia. Pues es una situación muy grave. Evidentemente lo que pasó no es un tema menor. Me imagino que el partido con sus instancias analizará el tema para mirar qué es lo que viene. Pero yo creo que aquí el mensaje que tienen que recibir los colombianos es de tranquilidad, porque es un partido que dice, ahí hay un problema muy grande que se está volviendo irresoluble. Nosotros volvemos a tomar el control con la garantía de que habrá candidato del Centro Democrático. Vamos a cambiar de campaña para hablar de una importante reunión que tuvo hoy el profesor Sergio Fajardo con más de 30 líderes empresariales de Estados Unidos que conforman el CEA, el Consejo de Empresas Americanas, en el que hay representantes de World Vision, GeoPark, Boston Scientific, está Coca-Cola, Baker & McKenzie, entre otras empresas, que dialogaron con el candidato y con María Ángela Holguín, su pareja sentimental, clave para estos espacios, teniendo en cuenta su reconocimiento diplomático a nivel mundial y las buenas relaciones que tiene con el gobierno y el empresariado de Estados Unidos por su experiencia. En el encuentro se tocaron varios temas como el difícil momento de las relaciones entre ambos países, la lucha contra las drogas, entre otros. Desde hace más de 110 años existe esta organización. Escuchamos, reconocemos el valor de esas empresas para la generación de riqueza en nuestro país. Hablamos de las relaciones con los Estados Unidos, la manera como presidente voy a liderar esas relaciones. Muy fructífera. Conversar, escuchar, saber entender los diferentes puntos de vista y construir. Aquí está. Y nos vamos a otra campaña de otra orilla política, la de Roy Barreras. En las últimas horas recibió el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Durante un encuentro en Bogotá, los representantes campesinos pusieron sobre la mesa la necesidad de implementar la reforma rural y mostraron sus reparos en cuanto a algunas políticas del actual gobierno en el sector agrícola. De 10. Mucha atención, que se presentó una emergencia en una mina de carbón en el municipio de Landázuri, Santander. Según el reporte preliminar, 2 trabajadores murieron en el interior del socavón. Vamos en vivo a Bucaramanga. Natalie Ramos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hay personas heridas? Hola Lucía, Fernanda, saludo para usted. Buenas tardes para los televidentes. Una explosión dentro de una mina de carbón en la vereda Vizcaínos. Esto es entre la vía que conduce al municipio de Cimitarra hacia Landázuri. Como usted lo indicaba, la información preliminar que entregaron las autoridades es que 2 trabajadores perdieron la vida atrapados en medio de la piedra y los escombros. Pero está conmigo a esta hora el secretario del Interior, el general en retiro, Óscar Hernández. General, ¿qué información? ¿Hay personas heridas allí en este sitio? ¿Y cuál es finalmente el número de muertos que dejó la emergencia? Sí, lamentablemente a primeras horas de la mañana en la vereda Vizcaínos del corregimiento kilómetro 15 del municipio de Landázuri se presenta una explosión en una bocamina de forma ilegal. Ahí fallecen 2 personas y una persona es conducida y remitida con heridas en desplazamiento hacia atención médica. Sí. En este momento pues se activa por parte del municipio de Landázuri poder concretar las acciones de la activación de gestión de riesgo municipal y hacer el acompañamiento institucional. Secretario, ¿qué se sabe de esta persona que se encuentra herida? Usted decía, fue trasladada, pero entiendo que hay problemas de comunicación con los organismos de socorro porque está lloviendo en la zona. ¿Se sabe si hay más obreros de pronto atrapados en medio de la situación? No, ya por parte de gestión de riesgo, los bomberos, también la Policía Nacional, adelantan toda esa activación del mecanismo de gestión de riesgo municipal
y establecen el control a pesar de las circunstancias de lluvia en ese amplio territorio montañoso del Landazuri. Gracias por estar con nosotros a esta hora, secretario. No, es un gusto estar atendiendo la invitación que hace Caracol Radio para difundir la noticia. Lamentamos desde la Gobernación de Santander este hecho que enlutece al pueblo santandereano y hacemos el acompañamiento interinstitucional para generar las prevenciones ante estos lamentables hechos. Las autoridades locales del municipio de Landazuri han dicho que investigan las medidas que se impondrán a esta mira que al parecer funcionaba de manera ilegal. Natalie, gracias. En otros temas, una familia en Cundinamarca sufrió hoy un drama por un cable de alta tensión que se desprendió en el municipio de Mosquera. El cable golpeó a 2 menores de edad. Uno de ellos lucha por su vida. Este video registró el momento en el que un cable de alta tensión genera un fuerte choque eléctrico y cae en una de las calles principales de Mosquera, justo cuando este joven de 15 años y su primo pasaban por el lugar. El choque eléctrico impacta al joven, que se desploma sobre el piso y sigue generando chispas. Cuando se ve como el estallido del transformador, se cae el cable y le atrapa la bicicleta al niño. Ahí fue ya un impacto, o sea, una descarga. Y ya cuando el niño cae, la gente nos cuenta que volvió el cable y le dio otra descarga al niño. El menor hoy está siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, bajo pronóstico reservado. Cuando él llegó allá, el papá lo estaba esperando y el doctor le dijo que no le daba muchas esperanzas. Cuando yo hablé con la doctora aquí en Mosquera, ella también, o sea, la doctora muy linda, hasta lloró, pues porque se conmovieron, porque él es un niño. Una semana después del hecho, las marcas de la descarga eléctrica siguen en el asfalto de esta vía principal. La comunidad asegura que no era la primera vez que este transformador explotaba. El transformador explotó, en el Codensa vino a hacer las reparaciones y en el momento en que estaban haciendo las reparaciones volvió a explotar nuevamente. Dejaron las reparaciones inconclusas, regresaron en la tarde y terminaron los arreglos. Hacia las 6 de la tarde que nos fuimos fue que ocurrió la tragedia. Hasta el momento, la única respuesta oficial que ha emitido Enel, empresa encargada del funcionamiento del sistema de energía, es esta. En el comunicado aseguran que están adelantando las verificaciones del caso. Sin embargo, hoy la familia de Kevin manifiesta que ninguna autoridad o entidad se ha comunicado con ellos. Eso lo pudieron haber evitado, pero entonces no sé, para nosotros es una negligencia de Enel. El menor de edad continúa en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá en estado crítico. Billonarios recursos se firmaron en contratos solo una semana antes de que el gobierno tuviera que frenar las contrataciones debido a la ley de garantías por las elecciones del próximo año. Luisa Fernández, ¿qué dice la Contraloría sobre esos contratos firmados a última hora? Ana Milena, muy buenas tardes. Lo que dice la Contraloría es que fue un proceso de concentración de contratos inusual. Por eso se está indagando qué fue lo que sucedió en la primera semana de noviembre. Recordemos que la ley de garantía lo que define es que el Estado o el gobierno no pueda firmar contratos, o al menos esos que son interadministrativos, hasta 4 meses antes de las elecciones para garantizar su transparencia y su equidad. Pues el 7 de noviembre, un día antes de que se aplicara esa ley de garantías, se concentró el 68% de los contratos que se firmaron en la primera semana de noviembre. En la primera semana de noviembre se firmaron contratos por un valor de 9 billones de pesos. Y solo el 7 de noviembre, un día antes de la ley de garantías, ese valor pues ya superaba los 6.1 billones de pesos. El 68% de los contratos se concentraron sus firmas durante el 7 de noviembre. Pero mire, para que tengamos una magnitud de la alerta que hace la Contraloría, les presentamos este cuadro también del informe de este ente de control. Y es que lo que ustedes van a tener en pantalla es el plano o es el cuadro de la contratación o de las contrataciones que se firmaron en todos los meses de este año, siendo solo noviembre, la primera semana, porque recordemos que noviembre aún no se acaba, esa sola semana se llevó el mayor valor en números de contratos firmados que los que se registran en todos los meses anteriores.
Luisa, gracias. 3 de la tarde, 21 minutos. Cali sigue de celebración con la Bienal Internacional de Danza. David Molina tiene todos los detalles desde aquí, desde la Sultana del Valle. Adelante. Muy buenas tardes a todos los televidentes y yo los saludo desde aquí, uno de los corazones de la capital del Valle. Estamos sobre todo el Boulevard del Río, la Ermita, el Parque de los Poetas, porque Cali es el escenario internacional de la 7ª Bienal de Danza. Y anoche precisamente estuvimos en varias de esas presentaciones, en todo este cubrimiento especial de Noticias Caracol. El talento local brilló en el Teatro Municipal. Esta edición ha reunido más de 500 bailarines de 7 países y este año el Foco Catalán de España es el gran invitado de honor. Es un viaje en realidad alrededor de la danza contemporánea catalana, que se puede ver desde pioneros de la danza catalana de los años 80-90 del siglo XX hasta propuestas mucho más actuales. Esta bienal se ha tomado plazas, hoteles y escenarios entrañables como el Teatro Municipal de Cali. El Grupo Gregario de Bogotá nos sorprendió con su puesta en escena de la metamorfosis de Kafka con La renuncia. Es una obra que tiene texto, que tiene danza, que tiene imagen, que su interés es tocar al público, hacerle sentir emociones, miedo, risa. Hoy, el gran show del día estará a cargo de la compañía francesa de ballet Prejocaj. A mi espalda tenemos esta joya patrimonial, monumento nacional declarado en el 84, lo que viene siendo el Teatro Jorge Isaacs, el escenario donde a las 7:30 de la noche se va a presentar el ballet de Projecal del sur de Francia, uno de esos eventos imperdibles en esta Bienal Internacional de Danza de Cali. David, gracias. Y en la Casa de Subastas Bogotá Auctions, más de 100 obras de grandes maestros latinoamericanos se reúnen en un mismo espacio. Algunas nunca se habían exhibido al público, piezas que ahora cualquier persona podrá tener gracias a una gran subasta. El arte nunca pierde valor y Bogotá Auctions, la primera casa de subasta de Colombia, le da la importancia que merece. En esta ocasión exhiben una colección de piezas inmortales, la segunda del año dedicada al arte moderno y contemporáneo, un viaje artístico multigeneracional. Un evento imperdible para los amantes y coleccionistas de arte o simplemente de las personas que quieran disfrutar de una exposición maravillosa. En esta exhibición se podrá admirar obras inéditas de artistas como Débora Arango, Alejandro Obregón y Emma Reyes. Entre las piezas más llamativas hay 2 de Fernando Botero, una incluso desconocida para el público, con un valor de subasta que puede alcanzar los 150 millones de pesos. Son 2 obras de Fernando Botero, una del 56, otra de los inicios de 60. La del 56 es una obra nunca vista, ni siquiera creo por los coleccionistas de Botero, porque es una obra que se sale completamente de los trabajos que él hacía. Usted puede ver sin costo la exposición en físico en la Casa de Subastas ubicada en Quinta Camacho en Bogotá o de manera virtual en su página web hasta el 20 de noviembre, Día de la Puja. Es una oportunidad de ir a descubrir y de contemplar todas estas piezas. Más de 100 obras de los grandes artistas del arte latinoamericano moderno y contemporáneo se encuentran aquí, en una exhibición abierta al público donde cada cuadro tiene una historia y pronto también un nuevo dueño. En otras noticias les contamos que por primera vez un colombiano asume la presidencia de la Federación Internacional de Hospitales. Se trata del doctor Henry Gallardo, actual director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien durante los próximos 3 años liderará esta importante organización. La Federación Internacional de Hospitales, fundada en 1929 y con sede en Ginebra, Suiza, agrupa a más de 30.000 hospitales de cerca de 70 países. Es una red global de líderes del sector sanitario dedicada a promover la colaboración, el intercambio de conocimientos y la mejora constante de la atención médica a nivel mundial. Es una alegría para Colombia, es una alegría que con mi equipo hayamos logrado este trabajo y es una alegría representar a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en este contexto internacional. Los objetivos para los siguientes 3 años es fortalecer el liderazgo, hacer el trabajo muy fuerte de vocería desde los hospitales a nivel global para mejorar los sistemas de salud, el acceso, la calidad y la equidad, hacer un trabajo importante en sostenibilidad. En el corazón de La Guajira, un grupo de guardianes protege las aves que dan vida al paisaje. Entre manglares y lagunas, su labor mantiene el equilibrio del ecosistema. Yo soy Lenis Lázaro Molina y esta es mi historia.
Lenis y otros expertos son protectores de Laguna Grande y Navío Quebrado en el corregimiento de Camarones, en zona rural de Riohacha. Nace como una iniciativa para la sensibilización de las comunidades locales en cuanto a la conservación de la biodiversidad a través de las aves. Se trata de un ecosistema manglar rico en alimentos para las aves por su conexión con el Mar Caribe. Son estas aves los indicadores del bienestar de los ecosistemas. Quiere decir que los ecosistemas están sanos. Con los procesos de avistamiento de aves y además de protección de estos ecosistemas, ¿ustedes también han vinculado a la comunidad local? Hemos promovido en diferentes espacios, escenarios académicos, escuelas, comunidades, cómo a través de la conservación de las aves y su ecosistema podemos hacer sensibilización ambiental. Flamencos, cardenales guajiros, picoteros, chorlos, gaviotas, ibis rojo, garzas y pelícanos son apenas algunos de los 400 tipos de aves que registran y protegen en el santuario del corregimiento de Camarones. Cada una de estas aves cumple un rol dentro del ecosistema y pues sin ellas el equilibrio del ecosistema pues no sería igual y no nos podrían brindar lo que son los servicios ecosistémicos. Por su trabajo en preservación, Lenis Lázaro y este grupo de guardianes de las aves y las lagunas son colombianos que hacen historia. Cata, gracias, ya nos vemos, así terminamos las noticias. Nos encontramos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz fin de semana. Chao.